Ese día escuchó algo que nunca olvidaría. Las palabras de su propio padre, lanzadas como piedras, hirieron más profundamente que cualquier herida física. Aquí no hay lugar para ti. Y delante de todos, en medio de una calle polvorienta de San Miguel del Valle, la joven, de apenas 20 años, embarazada y sin fuerzas, fue empujada fuera de la casa. El silencio que siguió no fue de paz, sino de rechazo. Los vecinos apartaron la mirada avergonzados, mientras ella se agarraba el estómago y contenía las lágrimas. Un padre que debería haberla protegido, en ese instante, se convirtió en el verdugo de su propia hija. El peso de esa humillación marcó no solo su corazón, sino también la memoria de todos los que presenciaron la escena. Y es en este abismo de dolor que comienza nuestra historia. Una historia en la que el rechazo más cruel da paso a un regreso que nadie podría haber previsto. Porque los años pasaron y esa hija que se fue llorando un día regresaría. Y cuando eso sucedió, no hubo una sola mirada que no estuviera llena de conmoción. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia familiar más. Es un recordatorio de cómo el desprecio puede transformar destinos y cómo el tiempo guarda en silencio revelaciones que derriban incluso a los más orgullosos. En este video seguirás un viaje de dolor, silencio y retorno. Una historia donde cada palabra no dicha resuena más fuerte que cualquier grito. Prepárese. Lo que comienza como la mayor humillación de una hija se convierte en algo mucho más allá de la comprensión de un padre. Había una puerta de madera oscura, marcada por el tiempo y los gestos de quienes la habían cruzado en tantos momentos de sus vidas. Pero en aquella calurosa tarde en San Miguel del Valle, esta puerta se convirtió en símbolo de algo mucho más grande. Una frontera entre el amor y el rechazo. A un lado, un padre endurecido por la vergüenza y el orgullo. Al otro, una hija joven de 20 años, con el vientre ya cargado de una nueva vida y los ojos llenos de lágrimas de miedo. Cuando empujó la puerta, no fue solo la madera la que se cerró de golpe. Fue un vínculo, fue un hogar que dejó de existir. Los vecinos, de pie a lo lejos, sabían que presenciaban un momento que sería recordado durante años. Un padre que echaba a su propia hija embarazada, una escena que cargaba con el peso del desprecio y la humillación. Y mientras caminaba sola por la calle polvorienta, nadie podría haber imaginado lo que el destino aún le deparaba. Porque los años tienen una forma misteriosa de devolver lo negado. El tiempo no olvida. Simplemente permanece en silencio, esperando el momento oportuno para revelar su respuesta. Y un día, cuando esa hija regresó, ya no era la misma joven vulnerable que se había ido entre lágrimas. Lo que trajo consigo dejó a todos en shock e hizo que el pasado fuera imposible de borrar. Es en esta tensión entre el silencio y la revelación que se desarrolla esta historia. Una historia de orgullo y arrepentimiento, de heridas abiertas y retornos inesperados. Una historia en la que la humillación de un momento se convierte en un eco para toda la vida. Y quizás tú, al ver esto ahora, hayas sentido algo similar. El peso de una palabra hiriente, el silencio de una puerta que se cierra, el recuerdo de un gesto que dejó una huella imborrable. Por eso, este video no es solo la narración de una familia mexicana, es una invitación a observar más de cerca el poder del destino, que nunca deja una herida sin curar. Prepárense, porque en los próximos minutos serán testigos de cada detalle de este viaje. Sentirán el dolor de quienes fueron rechazados, la soledad de quienes se quedaron atrás y el impacto de un regreso que transformó no solo a un padre, sino a todos los que lo rodeaban. Y antes de continuar, quiero extenderles una simple invitación. ¿Desde dónde nos ven? Compartan su ciudad y país en los comentarios, porque este canal está compuesto de historias que cruzan fronteras, pero siempre llegan al corazón.
Y si quieren seguir recibiendo narrativas que los conmueven y los hacen reflexionar, suscríbanse ahora y formen parte de este espacio de memoria y verdad. Porque cada historia, como esta, puede ser un espejo de la tuya. Aquella tarde, en San Miguel del Valle, parecía normal, como tantas otras, cuando el sol caía a plomo sobre las calles empedradas y el viento seco levantaba polvo frente a las casas de adobe. Pero dentro de la familia Herrera, algo estaba a punto de romperse para siempre. Don Ernesto, un hombre conocido por su rigidez y orgullo, caminaba por la sala con pasos pesados. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por ira. Frente a él, María, su hija de 20 años, sostenía su ya visible vientre de embarazada. El silencio de la casa solo lo rompía el lejano sonido de las campanas de la iglesia. «Has deshonrado este hogar», dijo con voz áspera y llena de vergüenza. No había espacio para explicaciones ni para lágrimas. El peso de su mirada parecía aplastar cualquier intento de defensa. María, con los ojos llenos de lágrimas, intentó tocarle la mano, pero él apartó el brazo como si el contacto fuera una ofensa. El orgullo, más fuerte que el amor, habló más fuerte. La discusión no tardó en trascender la puerta y llegar a la calle. Ernesto, dominado por la rabia y con la necesidad de imponer su autoridad frente a sus vecinos, abrió la puerta de golpe y empujó a su hija. El crujido de la madera al golpear la pared resonó por todo el pueblo. Los vecinos, atraídos por el ruido, se asomaron por las cortinas, mientras otros se congregaban discretamente en la acera. El espectáculo de la vergüenza estaba preparado. María cayó de rodillas sobre la tierra seca. Él intentó levantarse, pero el dolor del abandono pesaba más que el peso de su vientre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el polvo que se le pegaba al rostro. La humillación no residía solo en el gesto de ser expulsado, sino en el silencio cómplice de quienes observaban sin decir nada. Nadie se atrevió a intervenir. Algunos apartaban la mirada, otros susurraban, pero todos lo sabían. En ese momento, la joven había perdido el derecho a su propia casa. Ernesto se quedó en la puerta, con el rostro inexpresivo. En su interior, un torbellino de emociones se arremolinaba. Vergüenza, ira, orgullo, pero no había lugar para la compasión. El juicio ya estaba hecho. Al cerrar la puerta tras él, no se dio cuenta de que no solo estaba cerrando la casa con llave, también estaba sellando un destino. La escena quedó grabada en la memoria del vecindario. El portazo se convirtió en el símbolo de una herida que resonaría durante años. Las mujeres mayores murmuraban sobre la crueldad. Los hombres negaban con la cabeza en silencio. Pero nadie olvidaría la imagen de la joven embarazada, expulsada como un peso insoportable, cargando no solo con la vida en su vientre, sino también con el estigma del rechazo. Para María, ese momento fue más que dolor. Fue la certeza de estar sola. El padre de su bebé ya le había dado la espalda, negando cualquier responsabilidad. Ahora, incluso su propia sangre la rechazaba delante de todos. El mundo, que una vez le había parecido duro, ahora se volvía implacable. Mientras se ponía de pie con dificultad, agarrándose el estómago e intentando recuperar el aliento, algo en su interior se quebró. Pero también, en el silencio de aquella calle polvorienta, nacía una fuerza aún invisible. La fuerza de alguien que, incluso herido, se vería obligado a seguir adelante. Ernesto regresó adentro, creyendo haber protegido su honor. Nunca imaginó que, años después, esa misma puerta se convertiría en el punto de partida de su mayor vergüenza. El destino, silencioso y paciente, ya había registrado lo sucedido allí. María, por su parte, caminaba lentamente por la calle. Cada paso era pesado, cada mirada de sus vecinos, una nueva herida. El viento cálido le secó las lágrimas, pero no borró lo que acababa de suceder.
Su vida había cambiado para siempre y el camino que le esperaba sería solitario, marcado por la ausencia, el dolor y el recuerdo de aquella puerta que se había cerrado tras ella. Y así fue como la joven dejó atrás no solo un hogar, sino también la última esperanza de protección de su padre. El sol se puso sobre San Miguel del Valle, tiñendo de naranja las paredes de las casas. Y al acercarse la noche, María lo supo. El camino que le aguardaba no sería fácil, pero tendría que recorrerlo sola. Y fue exactamente en ese silencio, en el peso de cada paso por la calle polvorienta, que el camino solitario, eso cambiaría su vida para siempre. María caminaba con paso vacilante por las estrechas calles de San Miguel del Valle. El calor de la tarde aún quemaba el suelo de piedra irregular, pero lo que más pesaba era la soledad. Cada rincón parecía resonar con el sonido de la puerta al cerrarse tras ella. Los vecinos, que habían presenciado la escena minutos antes, ahora fingían no ver. Algunos cerraron las ventanas, otros simplemente apartaron la mirada, como si ignorarlo fuera más fácil que afrontar la crueldad que acababa de ocurrir. Con las manos sobre el vientre, María intentó contener las lágrimas. Con cada lágrima, recordaba a su pareja, que también la había rechazado. El padre del bebé había desaparecido tan rápido como había llegado a su vida. Las promesas de amor eterno se convirtieron en silencio, y cuando se enteró del embarazo, simplemente se cruzó de brazos y desapareció. Para ella, no había opción. Estaba sola. El peso de la ausencia masculina, del padre de su hijo y de la suya propia, era aplastante. Dos rechazos distintos, pero que se superponían como heridas abiertas. Y mientras caminaba por la calle polvorienta, María sintió que no solo llevaba un hijo en su vientre, también cargaba con el peso del desprecio, el juicio y el estigma de ser la expulsada. Destellos del pasado la apuñalaron como puñales. Recordó a su madre, fallecida años atrás, quien siempre había sido el lazo de ternura en la casa. Si aún estuviera viva, nada de esto habría sucedido. Fue la certeza la que alegró el corazón de la joven en medio del abandono. Pero ahora no había abrazo maternal, ni regazo donde refugiarse. Solo soplaba el viento cálido, una advertencia de que la vida no le daría un respiro. El silencio del paseo solo lo rompía el sonido de sus propios pasos. De vez en cuando, María se detenía a respirar hondo, intentando recuperar fuerzas. Con cada mirada de reojo que recibía desde las puertas entreabiertas de las casas, sentía como si la hubieran marcado. Y así fue. San Miguel del Valle no olvidaría pronto la escena de una hija expulsada por su padre. Al llegar a las afueras del pueblo, María se detuvo frente a la pequeña capilla de San Joaquín. Se sentó en los escalones, jadeante, y apoyó la cabeza en las rodillas. No había oraciones preparadas, ni palabras de fe. Solo un grito atrapado en su pecho, una silenciosa súplica de ayuda. Allí, entre las sombras de la tarde, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero incluso ante el dolor, algo estaba cambiando en su interior. El instinto de proteger al niño que crecía en su vientre la impulsó a resistir. La vergüenza pública podría haberla quebrado, pero la responsabilidad de ser madre le infundió una chispa de fuerza. Por primera vez, María comprendió que no podía depender de nadie, ni del padre de su hijo, ni del hombre que la había criado. A partir de ese momento, tendría que escribir su propia historia. Al bajar de la escalera de la capilla, se secó la cara con las manos y siguió adelante. El horizonte parecía incierto, pero también albergaba la promesa de que había vida más allá del desprecio. Cada paso era ahora un desafío, pero también un acto de valentía. San Miguel del Valle había quedado atrás, junto con el dolor de la humillación. El camino que le esperaba sería duro, pero era el único que tenía. El sol comenzaba a ponerse cuando María abandonó el pueblo para siempre. Las sombras de las montañas cercanas se proyectaban sobre las calles, como si la noche hubiera llegado para sellar el fin de una etapa de su vida.
Detrás de ella, una casa con las puertas cerradas. Delante, un futuro abierto, aún incierto, pero lleno de posibilidades. Y fue durante este viaje silencioso que María comprendió algo profundo. A veces, el rechazo más cruel también puede ser el empujón que nos obliga a encontrar fortalezas ocultas. Fortalezas que solo emergen cuando todas las puertas parecen cerradas. Mientras María caminaba lejos, en busca de un nuevo comienzo, el padre que la había expulsado empezó a sentir el peso de su propia decisión, y los años siguientes transformarían su hogar en un lugar donde el silencio sería más cruel que cualquier palabra. Los años pasaron como un viento seco por las calles de San Miguel del Valle. Las casas cambiaron de color. Algunas fueron renovadas, otras se deterioraron. Pero había una que permanecía igual, con las puertas cerradas y las ventanas siempre entreabiertas. La casa de don Ernesto. Ya con 70 años, su cuerpo ya no conservaba la misma fuerza de antaño. Sus pasos eran lentos, sus manos temblaban al sostener su bastón de madera y sus ojos, antes duros como la piedra, reflejaban un vacío que nadie podía llenar. La ausencia de María se había convertido en una sombra dentro de aquella casa. El silencio reinaba en los pasillos. Ya no se oía la risa de su hija ni el aroma a comida que emanaba de la cocina. Solo ecos de recuerdos cada vez más densos. Las paredes llevaban el recuerdo de la furia de un día en que había elegido el orgullo sobre el amor. Y ese orgullo, ahora, lo condenaba. Los vecinos aún recordaban el episodio. Muchos lo saludaron por cortesía, pero todos lo sabían. Sus miradas contenían un juicio silencioso. Algunos murmuraban que don Ernesto era un hombre demasiado duro de corazón, incapaz de perdonar. Otros simplemente asentían en silencio como si no hiciera falta decir nada. Su castigo ya estaba cumplido. Las noches eran las peores. Acostado en la cama, Ernesto sentía el peso de la soledad. El viento que se filtraba por las rendijas de la ventana parecía susurrar el nombre de su hija, y a veces imaginaba oír pasos por la casa. Era como si María todavía estuviera allí, recorriendo los pasillos, pero al abrir los ojos solo encontró vacío. El arrepentimiento crecía con cada año que pasaba. La imagen de su hija siendo expulsada delante de todos, llorando y agarrándose el vientre, no se le borraba de la mente. Intentó convencerse de que había actuado para preservar el honor de la familia, pero en el fondo lo sabía. Había elegido la vergüenza pública antes que su corazón, y este error irreparable era ahora el peso que lo perseguiría hasta el fin de sus días. A veces caminaba hasta la puerta principal y se quedaba quieto, mirando la calle donde había ocurrido la escena. Recordaba los rostros de la gente, las miradas de asombro de sus vecinos, el silencio colectivo, pero sobre todo recordaba la mirada de su hija, una mirada de dolor, pero también de despedida, y esa mirada lo perseguía como una sentencia. El tiempo, que antes parecía un aliado de su rigidez, se convirtió en su enemigo. Cada cumpleaños le recordaba que envejecía solo. No había nietos correteando por la habitación, ni una hija que lo cuidara. Parientes lejanos se habían mudado y sus amigos de la infancia ya habían partido. La casa, grande y silenciosa, era como una prisión construida por sus propias manos. Había días en que Ernesto caminaba hasta la iglesia de San Miguel y se sentaba en la última banca. Contemplaba los vitrales, escuchaba las oraciones, pero no encontraba palabras para orar. El orgullo que lo había alejado de su hija era el mismo que le impedía buscar el perdón. Era como si su boca estuviera sellada, incapaz de pronunciar lo que su corazón clamaba en silencio. Y así, los años se acumulaban como polvo sobre los muebles de la casa. Cada objeto parecía recordarle lo perdido. La silla vacía, el plato que nunca volvió a usarse, la vieja fotografía de la familia en tiempos más felices. Todo era un recuerdo, todo era ausencia. San Miguel del Valle observaba.
Algunos decían que don Ernesto había pagado un precio demasiado alto por su orgullo. Otros creían que aún había tiempo para la reconciliación, pero él mismo lo sabía. El silencio era su mayor castigo, un silencio que no venía de afuera, sino de adentro, un vacío que ni el tiempo, ni la fe, ni la rutina podían llenar. Y fue en ese silencio que Ernesto empezó a comprender la magnitud de lo que había hecho. No solo había perdido a su hija, había perdido la oportunidad de ser recordado con cariño, de construir una vejez rodeado de su familia, de dejar algo más que un recuerdo amargo. La ausencia de María no era solo la ausencia de una hija, era la ausencia de un futuro. Pero mientras don Ernesto se hundía en la soledad, lejos, María escribía una historia diferente, y aún cargando con las cicatrices del rechazo, aprendería a resistir, a levantarse y a transformar el dolor en fuerza. María dejó San Miguel del Valle como si dejara atrás no solo un hogar, sino toda una vida. Las primeras noches estuvieron llenas de incertidumbre, acogidas por la generosidad de una anciana llamada Doña Carmen en San Jacinto del Río. Allí, entre lágrimas y silencio, dio los primeros pasos de un nuevo camino. Lavó ropa, cocinó y aceptó cualquier trabajo que se le presentara. Cada moneda fue cuidadosamente ahorrada, cada plato de comida ganado con esfuerzo. Pero incluso en la crudeza de los días, había algo que le daba fuerzas: Alejandro. Cuando nació el bebé, un amanecer lluvioso, María sintió que sostenía en sus brazos no solo a un hijo, sino también la razón para resistir. Con cada mirada a ese pequeño rostro, se prometía que nunca dejaría que experimentara el rechazo que ella misma había experimentado. Pasó el tiempo y María, con una valentía poco común, buscó caminos más elevados. Empezó a estudiar de noche en una pequeña escuela comunitaria mientras trabajaba de día. Descubrió su talento para los números, la negociación y el trato con la gente. Sus esfuerzos llamaron la atención y pronto se ganó la confianza de los comerciantes locales, quienes comenzaron a contratarla para gestionar pequeñas cuentas. Fue en este camino que conoció a Fernando Aguilar, un empresario viudo que viajaba con frecuencia a la región. Hombre respetado, sereno y generoso, vio en María no solo belleza, sino también dignidad y determinación. Lo que comenzó como amistad se convirtió en un amor sereno y profundo. Fernando no solo le propuso matrimonio, sino que acogió a Alejandro como si fuera de su propia sangre. Para el muchacho nunca fue un padrastro, sino simplemente un padre. Con el apoyo de Fernando, María accedió a oportunidades que jamás imaginó. Viajó, estudió en buenas escuelas y aprendió a desenvolverse en entornos que antes parecían inalcanzables. Pero incluso, rodeada de lujo y comodidad, nunca olvidó sus orígenes. Cada logro era un silencioso recordatorio de la puerta que se había cerrado tras ella, de las lágrimas que nadie consolaría, de la humillación que se había convertido en fuerza. Alejandro creció en este nuevo hogar, recibiendo amor y una educación que forjó su carácter. Se convirtió en un joven inteligente y culto, lleno de gratitud hacia su madre que tanto luchó. Conoció el rechazo, la dolorosa historia que marcó sus orígenes, pero también aprendió, cada día, que la dignidad no depende del reconocimiento ajeno, sino de cómo uno se levanta tras una caída. María floreció. La joven expulsada y humillada se transformó en una mujer segura, admirada y respetada. En cada mirada orgullosa, en cada gesto firme, había un mensaje silencioso. Había triunfado, no contra su padre, ni contra los vecinos que la juzgaban, sino contra el destino que había intentado destruirla. Aún así, hubo momentos de silencio en los que el pasado regresó como una sombra. A veces, viendo dormir a Alejandro, recordaba la noche que caminó sola por la calle, embarazada y rechazada. Otras veces, viendo a Fernando jugar con su hijo,
pensaba en cómo la vida podría haber sido diferente si hubiera recibido el apoyo de sus seres queridos. Pero nunca permitió que estos recuerdos le robaran la paz. Para María, eran cicatrices que, en lugar de ocultar, cargaba como símbolos de victoria. Con los años, se hizo conocida no solo como la esposa de Fernando Aguilar, sino también como una mujer visionaria. Colaboró en proyectos sociales, ayudó a otras jóvenes que habían sufrido rechazo y se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Con cada gesto, reafirmaba su propia historia, de hija rechazada a mujer fuerte, de madre humillada a madre respetada. Mientras don Ernesto envejecía en silencio en San Miguel del Valle, prisionero de su orgullo, María brillaba en otro lugar, rodeada de dignidad, amor y prosperidad. El destino había elegido dos caminos opuestos, el del que cerró la puerta y se quedó solo, y el del que fue expulsado, pero encontró un mundo entero esperándolo. Y así, mientras la vida seguía su curso silencioso, María y Alejandro se prepararon para un momento que lo cambiaría todo. Porque un día, inevitablemente, los caminos del rechazo y la superación volverían a cruzarse. Y cuando eso sucediera, nadie permanecería indiferente. Habían pasado 20 años desde aquella tarde en que la puerta se cerró de golpe tras María. El tiempo había transformado rostros, calles y recuerdos en San Miguel del Valle, pero no había borrado la escena que muchos aún recordaban en silencio. Para los vecinos, ese episodio se convirtió en parte de la historia del pueblo, una herida colectiva que nunca sanó del todo. En una clara mañana de domingo, el bullicio inundaba las estrechas calles. Un elegante e imponente coche negro avanzaba lentamente por la plaza central, atrayendo la atención de todos. Era inusual ver un vehículo de ese tamaño en un lugar tan sencillo. Los niños dejaron de jugar, los hombres interrumpieron las conversaciones, las mujeres se asomaron por las ventanas. Había algo diferente en el aire. Cuando se abrieron las puertas del coche, la sorpresa fue inmediata. María salió. No era la joven frágil que una vez partió entre lágrimas, sino una mujer firme, elegantemente vestida, de mirada serena y orgullosa. A su lado, un joven alto y seguro de sí mismo, de rasgos marcados, tenía la misma dignidad en su mirada. Era Alejandro, el niño que nació con la marca del rechazo y ahora se presentaba como un símbolo viviente de la victoria. El murmullo se extendió rápidamente. «Es ella», susurraban algunos. «La hija de don Ernesto ha regresado». Su nombre corrió de boca en boca, despertando viejos recuerdos y sentimientos confusos. Muchos recordaron el momento de su expulsión, otros, en silencio, se maravillaron de su transformación. María caminaba por la plaza con paso firme. No había rencor en su mirada, solo una presencia que inspiraba respeto. Alejandro la seguía de cerca, ofreciéndole el brazo en un gesto de protección y orgullo. Juntos, caminaron hacia la vieja casa de adobe donde aún vivía don Ernesto. Dentro de la casa, el padre, ya de 70 años y con mala salud, oyó un movimiento inusual en la calle. Se arrastró hasta la ventana y al abrir la cortina, vio una escena que nunca imaginó presenciar. Su hija había regresado. El impacto lo golpeó como una ráfaga. Sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caerse. El recuerdo del día que la echó fue como un golpe. Las palabras que había pronunciado, su mirada, las lágrimas que había ignorado. Todo volvió en segundos, pero ahora se enfrentaba a una realidad imposible. La hija que había rechazado no había regresado humillada, sino transformada. El peso de su dignidad contrastaba con la soledad que lo consumía. Los vecinos se reunieron discretamente frente a la casa, esperando el momento del reencuentro. El ambiente era tenso, como si cada respiración se viera interrumpida por la anticipación. Y entonces llamaron a la puerta. 3 golpes firmes y claros que resonaron por los pasillos de la casa. Don Ernesto abrió la puerta con manos temblorosas. Su mirada se cruzó con la de ella y por un instante el tiempo se detuvo. Ninguna palabra podía expresar la avalancha de sentimientos.
Vio ante sí no solo a la hija que había ahuyentado, sino a una mujer que había superado todas las barreras que él había intentado imponerle. Detrás de ella, Alejandro observaba fijamente. Sus ojos reflejaban la inocencia perdida en la infancia, pero también la fuerza de alguien que había crecido protegido y amado. Para Ernesto, ese joven era más que un nieto, era el reflejo vivo de su error. María no dijo nada de inmediato. El silencio, cargado de significado, fue más elocuente que cualquier acusación. Y en ese instante, su padre comprendió. El destino no la había olvidado. La vida, pacientemente, había devuelto lo que había intentado borrar. Al otro lado de la calle, los vecinos observaban en absoluto silencio. La escena era demasiado simbólica como para no conmover a todos. La hija rechazada, ahora respetada, ante su padre que había envejecido solo. Todo el pueblo comprendió en silencio que presenciaban la justicia del tiempo. Y fue en ese cruce de miradas, entre la vergüenza de él y la dignidad de ella, que el verdadero peso de la ausencia empezó a revelarse. Un peso que ya no podía ignorarse. Porque el regreso de María no solo trajo consigo su presencia, también trajo consigo la verdad que Alejandro llevaba en cada gesto, el vívido recuerdo del rechazo de dos hombres, su padre biológico y su abuelo, y la revelación que lo cambiaría todo a partir de entonces. El silencio entre padre e hija parecía eterno. La respiración agitada de don Ernesto se mezclaba con los murmullos del exterior, mientras María permanecía firme, mirándolo fijamente. No había ira en sus ojos, ni deseo de venganza. Había algo más grande, la dignidad de quien sobrevivió al desprecio y emergió fortalecido. A su lado, Alejandro dio un paso al frente. Su mirada firme, su postura erguida y la similitud de sus rasgos dejaron a Ernesto sin aliento. 20 años antes, había rechazado a su hija aún embarazada, intentando borrar esa vida emergente. Ahora, ante él, no solo estaba su hija, sino también el fruto de su rechazo, de carne y hueso, adulta y llena de presencia. Alejandro extendió la mano para saludarlo. Un gesto sencillo, pero de gran peso. Ernesto dudó. Sus manos temblorosas no se movieron de inmediato. Y en ese instante, los vecinos, que observaban discretamente desde la calle, sintieron el impacto de la escena. Fue como si el destino exigiera que este hombre enfrentara, de una vez por todas, la verdad que había intentado negar. «Este es Alejandro», dijo María con voz firme pero tranquila. «El niño al que no quisiste reconocer, el nieto que creció sin abuelo, pero que nunca dejó de ser parte de la sangre de esta familia». Las palabras resonaron en el interior de Ernesto como martillazos. El anciano sintió una opresión en el pecho, como si cada sílaba fuera un silencioso recuento de todos los años perdidos. Vio en el rostro del niño una mezcla de inocencia robada y fuerza conquistada. Cada rasgo era un recordatorio del día que cerró la puerta, cada gesto, un reflejo de su decisión. Alejandro, sin embargo, no habló con resentimiento. Su voz era firme pero serena. «No crecí contigo y no necesité tu nombre para ser quien soy. Pero es importante que lo sepas, mi madre nunca se rindió, ni siquiera cuando le diste la espalda. Todo lo que soy hoy se lo debo a ella». Ernesto bajó la mirada. El silencio, antes su arma de autoridad, ahora lo asfixiaba como una condena. El orgullo que antes lo había hecho alzar la voz ante el pueblo se convirtió en vergüenza ante el mismo público. Porque al otro lado de la calle, todos los ojos observaban la escena en absoluto silencio, como testigos de un juicio que no necesitaba palabras. La presencia de Alejandro era prueba viviente de que el rechazo de dos hombres, su padre biológico, desaparecido, y su abuelo, que lo había expulsado incluso antes de nacer, no fue suficiente para destruirlo. Al contrario, lo fortaleció aún más. El niño no llevaba la marca de la vergüenza, sino de la superación. María permaneció en silencio, dejando que su hijo fuera la voz de la verdad. No solo había orgullo en ella,
sino también con pasión. Alejandro no estaba allí para humillar, sino para demostrar que la vida había tomado un rumbo que nadie podría haber imaginado. Ernesto volvió a levantar la vista. Sus ojos, llorosos por primera vez en décadas, derramaron lágrimas que no pudo contener. No había defensa. Todo lo que pudiera decir parecía inútil en presencia de aquel joven. La realidad estaba ahí, frente a él, y no podía negarla. Todo el pueblo observaba en respetuoso silencio cómo el destino impartía justicia. El hombre que una vez alzó la voz para expulsar a su hija, ahora no tenía palabras para dar la bienvenida a su nieto. La escena era dura, pero también necesaria. Era la verdad finalmente dicha, no con gritos, sino con la simple presencia de quienes habían sobrevivido al rechazo. Y mientras el anciano temblaba ante su propia historia, María sintió una silenciosa paz en su corazón. No había placer en verlo abatido por el arrepentimiento, pero sí justicia. La silenciosa justicia del tiempo que no olvida, que no perdona el orgullo, que devuelve a cada persona lo que ha sembrado. Fue en este contraste entre lágrimas y silencio que todos comprendieron. El pasado ya no podía ocultarse. La hija rechazada y el nieto ignorado habían regresado, y el peso de esta verdad cambiaría para siempre el destino de San Miguel del Valle. Y aquella tarde, cargada de recuerdos, cuando el polvo de la plaza parecía suspendido en el aire, el padre empezó a sentir el verdadero peso del silencio que había creado. Porque ahora, frente a María y Alejandro, ya no había escapatoria a sus propias decisiones. Don Ernesto se quedó frente a la puerta, mirando a su hija y a su nieto como si tuviera ante sí un cruel espejo del pasado. Los vecinos seguían observando en silencio, pero el anciano ya no entendía nada más allá de esos dos rostros. El tiempo parecía detenido, y su boca, que una vez pronunció palabras tan duras, ahora no encontraba voz. Las arrugas marcaban no solo su edad, sino también sus años de soledad. Sus ojos, antes endurecidos, estaban llorosos, y cada lágrima que amenazaba con caer se sentía como una admisión de derrota. Su silencio ya no era autoridad, sino impotencia. El hombre que una vez se creyó dueño del destino, ahora era prisionero de su propia conciencia. María le sostuvo la mirada con firmeza, sin vacilar. No había venganza en sus ojos, sino la serenidad de quien ya no necesitaba demostrar nada. Alejandro, a su lado, permanecía erguido, sin miedo, sin rencor. Esa escena era más grande que las palabras, y quizás por eso el silencio era tan denso. En él se ocultaban 2 décadas de abandono, dolor y arrepentimiento. Ernesto intentó hablar, pero se le quebró la voz. Su garganta seca no le permitía pronunciar palabra alguna. Abrió los labios y los volvió a cerrar. Movió las manos, temblorosas, como buscando apoyo en algo que ya no tenía. No había silla, ni excusa, ni escapatoria, solo la cruda realidad ante él. Su mente lo llevó de vuelta a ese día. Vio, como en una pesadilla recurrente, a su hija arrodillada en la calle, embarazada, con polvo en la cara y lágrimas en los ojos. El golpe seco de la puerta al cerrarse resonó de nuevo en sus oídos. Ahora, ese mismo sonido se transformó en condena. Era como si el destino repitiera la escena, pero con el peso invertido. Quien estaba de pie era María, y quien no tenía fuerzas para afrontarlo era él. Alejandro rompió el silencio con unas palabras. No vine a buscar nada. Solo quería que supieras que no nos destruyeron. Mi madre me dio todo lo que necesitaba. Hoy hemos vuelto y tú tienes que lidiar con esto. La sentencia fue como un puñal. No había rencor, pero sí verdad. Y la verdad, dicha con calma, era más dolorosa que cualquier grito. Ernesto bajó la cabeza, sintiendo las lágrimas finalmente correr por su rostro. El orgullo que lo había sostenido durante tantos años se desmoronaba ante los ojos de todos. El pueblo, en silencio, también comprendió.
no era solo una escena de reencuentro, era un retrato de la justicia del tiempo, que actúa silenciosamente pero nunca falla. El anciano que una vez usó su voz para humillar ahora no podía pronunciar una sola palabra. María respiró hondo. En su interior no sentía satisfacción al verlo inclinado, pero sí alivio. No necesitaba que se disculpara en voz alta. Su silencio era más elocuente que cualquier disculpa. Era la confesión silenciosa de un hombre derrotado por su propio pasado. Ernesto, con dificultad, volvió a alzar la vista. Sostuvo la mirada de María y por primera vez vio algo más que a su hija. Vio la mujer en la que se había convertido. Vio la fuerza que nace del rechazo. Vio en su nieto la vida que había intentado negar, que ahora se alzaba ante él, imponente e innegable. El peso era insoportable. Sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en la puerta para no caerse. El silencio, que antes parecía una elección, ahora era un castigo. Y todos allí comprendieron. Ninguna palabra podía cambiar lo sucedido. El tiempo ya había dictado su veredicto. María dio un paso atrás, manteniendo la dignidad. Alejandro la siguió. No había nada más que decir. El silencio lo decía todo. Y en ese momento, don Ernesto sintió que lo había perdido todo. No solo a su hija, ni solo a su nieto, sino la oportunidad de dejar un recuerdo que no fuera la vergüenza. El viento soplaba por las calles de San Miguel del Valle, levantando polvo y llevándose consigo el recuerdo de aquella escena. Y mientras el pueblo observaba, el anciano comprendió que la verdadera condena no residía en el rechazo de su hija, sino en la soledad que él mismo se había creado. La dignidad de María y Alejandro brillaba en contraste con su fragilidad, y en ese momento quedó claro para todos que el silencio de su padre ya no era una opción, sino una condena. Al anochecer sobre el pueblo, María y Alejandro se alejaron. Su presencia dejó tras de sí no solo recuerdos, sino también la huella de que el tiempo puede ser cruel, pero también justo. Y fue en ese momento que se preparó el desenlace de una historia marcada por el dolor, el rechazo y el peso del pasado, pero que encontraría, en el regreso de María, la justicia silenciosa que nadie podría negar. El silencio de aquella tarde se grabó en cada rincón de San Miguel del Valle. Tras la salida de María y Alejandro, los vecinos se quedaron en silencio un instante, como si no quisieran interrumpir la escena que habían presenciado. Fue como ver el destino mismo desplegarse ante sus ojos. La hija que se había ido entre lágrimas había regresado con dignidad, y el padre que una vez alzó la voz ahora guardaba silencio, abrumado por el peso del tiempo. Don Ernesto regresó lentamente a la casa. Se sentó en la vieja mecedora que crujía con cada movimiento. Sus manos temblorosas le cubrían el rostro, y las lágrimas que antes se había negado a derramar brotaban sin cesar. No había nadie que lo consolara. Ningún hombro, ninguna palabra. Solo las paredes, que parecían evocar su propia decisión de hacía 20 años. Afuera, María caminaba por la plaza junto a su hijo. Su paso era firme, pero su corazón ligero. No había triunfo en su expresión, sino paz. No había regresado para vengarse, sino para demostrar que la vida había seguido adelante, que ni siquiera el más cruel desprecio podía borrarla. Y ahí estaba la justicia, no en derribar a su padre, sino en demostrar que el rechazo no la había destruido. Alejandro, con los ojos brillantes de emoción, tomó la mano de su madre y le dijo: «Hoy lo vi todo, y comprendí lo fuerte que eras». María sonrió discretamente. El recuerdo de la puerta que se había cerrado tras ella 20 años atrás seguía vívido, pero ya no tenía el poder de herirla. Era solo un hito en el camino que la había traído hasta allí. El pasado no había desaparecido, pero había perdido su peso. Mientras tanto, en la casa de adobe, Ernesto sentía la implacable presencia del destino. El silencio no era solo la ausencia de sonido, sino la presencia del recuerdo.
Cada objeto a su alrededor parecía acusarlo. La vieja fotografía familiar, el plato vacío en la mesa, la cama tendida que nunca más había sido visitada. Todo se había convertido en testimonio del orgullo que lo había aislado. El pueblo susurraba. Algunos decían que María había ganado de una forma que nadie podría haber imaginado. Otros murmuraban que Ernesto finalmente había recibido la lección que merecía. Pero todos coincidían. Era una justicia silenciosa, sin gritos, sin venganza, solo el inevitable peso del tiempo. María y Alejandro se quedaron unos días en el pueblo vecino, alojándose en un hotel sencillo, pero no dejaron de pasar por la plaza. Con cada paso por las calles donde una vez fue humillada, María sentía que la mirada de la gente ya no era de juicio, sino de respeto. El destino había pasado página ante los ojos de todos, y, en la soledad de su hogar, Ernesto comprendió que el mayor castigo no era la humillación pública que ahora enfrentaba, sino la pérdida de lo que pudo haber sido. Había perdido a su hija, a su nieto, la oportunidad de envejecer rodeado de su familia. Solo le quedaba la compañía de un silencio que ya no lo protegía, sino que lo condenaba. La justicia del destino no se hizo en tribunales ni con palabras de acusación. Llegó en forma de un regreso inesperado, una mirada serena, una presencia que decía sin decir, sobreviví. María, expulsada como una desgracia, regresó como símbolo de fortaleza. Alejandro, quien había nacido marcado por el rechazo, era ahora el reflejo viviente de una victoria silenciosa. Mientras se preparaban para volver a marcharse del pueblo, María echó un último vistazo a la casa de su padre. No había odio en su corazón, solo la certeza de que la vida había seguido su curso. Y en ese momento comprendió que la verdadera justicia no residía en verlo sufrir, sino en encontrar dignidad para ella y su hijo. En la mecedora, don Ernesto permaneció hasta el anochecer, mirando la puerta que una vez se había cerrado de golpe. Ahora, esa misma puerta se sentía más pesada que nunca. Era el símbolo de la decisión que lo había cambiado todo. Y mientras el viento nocturno entraba por la ventana, comprendió en silencio que el destino le había hecho justicia. La vida tiene maneras misteriosas de enseñar. A veces, no es con gritos ni discusiones acaloradas, sino con el silencio implacable del tiempo. Este fue el caso de San Miguel del Valle. El mismo pueblo que una vez presenció la expulsión de una hija embarazada, ahora presenciaba su regreso triunfal, sereno y transformador. El ciclo se había cerrado. Don Ernesto, quien prefirió el orgullo al amor, envejeció rodeado del vacío que él mismo creó. Su casa, grande y silenciosa, se convirtió en una prisión. El silencio, que él consideraba señal de autoridad, se convirtió en condena. Frente a su hija y su nieto, no pudo pronunciar una sola palabra. Y este silencio fue su confesión más dolorosa. María, en cambio, siguió un camino de resistencia y valentía. Lo que comenzó como pasos solitarios por un camino polvoriento se convirtió en un viaje de dignidad. No solo sobrevivió, floreció. Se convirtió en esposa, madre, una mujer respetada. Transformó el rechazo en fuerza, el dolor en empoderamiento, la humillación en triunfo. Y Alejandro, el hijo marcado por la ausencia, creció para ser un símbolo viviente de superación. No necesitó un abuelo ni un padre biológico para sentirse valorado. Su vida fue moldeada por el amor silencioso e incansable de una madre que nunca se rindió. Su presencia ante Ernesto fue un recordatorio de que nada puede borrar la verdad. Al final, no hubo discursos ni reconciliaciones públicas. Hubo algo más grande, la justicia del destino, que no olvida y que devuelve a cada uno lo que sembró. Ernesto cosechó soledad, María y Alejandro cosecharon dignidad. Y esta es la lección que resuena más allá de las fronteras del pueblo. Las decisiones tomadas con dolor siempre regresan, tarde o temprano,
para mostrar el valor de la compasión o el precio del orgullo. Quizás tú, que nos observas ahora, también cargas con una historia de rechazo, de silencio, de puertas cerradas. Quizás has sentido el peso de no ser aceptado, de ser juzgado, de ser abandonado. Si es así, recuerda a María. Incluso cuando todo parecía perdido, ella siguió adelante. Y el destino, pacientemente, hizo justicia a su debido tiempo. Este es un espacio para que tú también compartas tu voz. Si esta historia te conmovió, compártela en los comentarios. Comparte tu experiencia, porque a menudo tu dolor puede ser un reflejo de la historia de alguien que necesita escucharla. Aquí nadie está solo. Este es un lugar de recuerdo, reflexión y apoyo. Y si quieres seguir recibiendo historias que te conmueven, inspiran y te hacen reflexionar sobre la vida, suscríbete al canal. Cada nuevo video es una invitación a adentrarnos en narrativas que nos hablan a nosotros, a nuestras familias, a nuestras heridas y a nuestras victorias silenciosas. Porque al final la vida siempre encuentra la manera de devolvernos lo que una vez nos negaron. Y en aquel pesado silencio de la vieja casa, don Ernesto comprendió demasiado tarde: el amor también sabe vengarse, pero lo hace con silencio y dignidad.